Saludos. Seguimos con las sesiones dedicadas a la realización del ejercicio práctico que desarrollamos en el curso presencial que imparto en Fora en Navarra dedicado a la programación en Excel 2007 con Visual Basic para aplicaciones. En la sesión anterior, la segunda que dedicábamos a este ejercicio, nos centramos en conseguir que al seleccionar un país en el cuadro combinado de la hoja análisis, en esa hoja nos mostrará los datos de producción del país seleccionado. En esta sesión continuamos donde lo dejamos y nos vamos a centrar en la siguiente tarea. Vamos a crear el código que se encargue de importar los datos de Access. Recordad que hasta esta sesión los datos que utilizábamos son los que yo os he dado en la hoja datos. Para empezar, el código importará los datos de una base de datos llamada producción.accdb. Esta base de datos estará situada en la misma carpeta en la que tenemos el libro de Excel en el que estamos escribiendo el código. Más adelante modificaremos este código para incluso dar la opción de seleccionar otra base de datos diferente, pero de momento lo hacemos así. Una vez finalizada esta parte, dejaremos todo listo para la próxima sesión en la que ya ataremos todos los cabos sueltos que tiene ahora mismo el código que estamos realizando. Para seguir el vídeo necesitáis descargar del blog el documento que yo utilizo o en su defecto haber realizado hasta la sesión anterior y continuar desde ese punto. Además necesitáis descargar la base de datos que contiene los datos de producción. Una vez descargados los dos archivos, para empezar os voy a mostrar el contenido de la base de datos para que veáis cuáles son los datos que se importarán al documento de Excel. Yo ya la tengo aquí abierta y podéis observar que esta base de datos contiene una tabla llamada TBL Producción. Si abro la tabla, veremos que son los datos que yo os di copiados en la hoja datos. Tenemos la fecha, la planta, el país, las unidades producidas de cada dato de producción guardado en esta tabla. Hay una columna más de datos, el código producción. Este dato no lo importaremos a Excel porque no aporta nada interesante a las estadísticas y análisis que podemos realizar en el ejemplo una vez acabado. Es el código que identifica cada producción. Bueno, pues cuando acabemos esta sesión tendremos acabado el código necesario para que estos datos se importen en la hoja datos. Ya podemos empezar. Cierro Access. Accedemos a Excel 2007. Y a continuación abrimos el documento en el que vamos a trabajar. Lo podéis haber descargado del blog o continuar con el que vosotros teníais. Como siempre, aparecerá la advertencia de seguridad para indicar que se han desactivado las macros. Pulsamos el botón Opciones y habilitamos este contenido. Antes de empezar, comento un pequeño detalle. Tanto en esta sesión como en la anterior, dependiendo de lo que haríamos, al abrir el documento nos podíamos encontrar con una situación parecida a esta. Tenemos datos en la hoja análisis y en el cuadro combinado. Esto es así porque antes de cerrar el documento habíamos seleccionado un país en el cuadro combinado para probar si funcionaba. Todavía no hemos hecho lo necesario para controlar esta situación y que el documento empiece en blanco. En la siguiente sesión corregiremos todos estos detalles. Para esta sesión no nos afecta que tengamos o no datos en esta primera hoja, lo podéis dejar así. Ahora nos vamos a situar en la segunda hoja, en la hoja datos, que es en la que vamos a ver el resultado del código que vamos a desarrollar. Nos vamos al editor de Visual Basic y vamos a empezar. Antes de escribir código, os voy a explicar qué vamos a utilizar para poder importar los datos de la base de datos de Access. Para conseguirlo vamos a utilizar ADO, la abreviatura de ActiveX Data Objects. ¿Qué es esto? Bueno, os voy a dar una explicación corta de qué es y para qué nos puede servir. Este es un tema que daría para unas cuantas sesiones de vídeos. Abreviando, podemos decir que es una de las tecnologías que podemos utilizar para acceder a orígenes de datos. Esta tecnología se puede utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, se utilizaba mucho para permitir acceder a bases de datos desde páginas web, en concreto desde las antiguas páginas ASP. Se utilizaba hasta que apareció su sustituto, ADO.NET, que junto con ASP.NET sustituyeron a las páginas ASP.
Las páginas ASP fueron la primera aproximación que hizo Microsoft para la creación de páginas web dinámicas. Este tipo de páginas se crean cuando las pide el usuario, no son páginas estáticas que siempre muestran el mismo contenido. Una parte muy importante para conseguir esas páginas era ADO. También podemos utilizar esta tecnología desde aplicaciones cliente que, por ejemplo, desarrollemos en Visual Basic. Puedo utilizar Visual Basic para crear un programa y que este programa acceda a una base de datos utilizando esta tecnología. Este caso se aproxima bastante a lo que haremos aquí. No vamos a crear nuestro propio programa, pero vamos a acceder desde otro programa, desde Excel, a una base de datos externa. En este caso, una base de datos de Access. Esta tecnología permite acceder a diferentes tipos de bases de datos haciendo mínimos cambios en el código. Por ejemplo, si lo necesitara, podría acceder a una base de datos alojada en un SQL Server de Microsoft. Sirve de intermediario entre el programa que quiere trabajar con la base de datos externa y la base de datos. Para que Excel pueda utilizar esta tecnología, debemos hacer un paso previo en el editor de Visual Basic. Debemos añadir una referencia al proyecto. Cuando queremos utilizar objetos que no conoce Excel, debemos añadir una referencia al proyecto que permita a Excel conocerlos. En este caso debemos añadir una referencia a ADO, ActiveX Data Objects. Esto mismo lo tendremos que realizar, por ejemplo, cuando queramos utilizar Word desde Excel. Deberemos añadir la referencia al proyecto que me permita utilizar los objetos de Word desde Excel. Son objetos que Excel no conoce. Para hacerlo, en el editor de Visual Basic accedemos al menú Herramientas. Dentro de este menú seleccionamos la opción Referencias. Aparecerá una ventana en la que me muestra cuáles son las referencias que ya tiene añadidas el proyecto y todas las que puedo añadir. ¿Veis? Por ejemplo, ya está activada la opción que me permite trabajar con los objetos de Excel, Microsoft Excel 12.0 Object Library. El número de versión dependerá de la versión de Excel con la que estemos trabajando. Como estamos en Excel, no es necesario que la activemos, viene de serie. Si, por ejemplo, estoy realizando el ejercicio con la versión 2010, esta versión se corresponde a la 14.0. Bueno, vamos a localizar la referencia ADO. Nos vamos desplazando hasta encontrarla. Aquí está. Cuando lleguemos a esta posición, veremos que hay diferentes versiones. Se recomienda utilizar la última que encontremos, la de mayor numeración. Se supone que tendrá más funcionalidades y estará más depurada en cuanto a rendimiento y posibles errores. En mi caso es la 6.0, esta versión se añadió en Windows Vista. Luego lo más seguro es que la tengáis todos, a no ser que estéis trabajando todavía con Windows XP. Si no la tenéis, seguramente tendréis la 2.8. Activamos su casilla de verificación y pulsamos Aceptar. Bueno, pues ahora sí, ahora empezamos con el código. Accedemos a módulo datos y vamos a crear el siguiente procedimiento. Este procedimiento importará los datos que hemos visto hace unos minutos en la base de datos de Access. Empezamos añadiendo las siguientes declaraciones de variables al inicio del procedimiento. La primera variable, datos producción, es una variable de tipo record set.
Esta variable la utilizaremos para almacenar los datos que importemos desde la base de datos. Es una variable capaz de almacenar todas las filas y columnas de datos que recibiremos como resultado. Se podría decir que es como si se creara dentro de ella una tabla con los datos que recibiremos una vez finalizado el código. La siguiente variable, conexión, la usaremos para abrir una conexión con la base de datos a la que queremos acceder. Con esta variable indicaremos la base de datos a la que nos queremos conectar. Entre otras cosas, indicaremos dónde está situada esa base de datos. Al declarar estas dos variables, he usado la instrucción new. De esta manera, a la vez que declaro las variables, se crean los objetos que contendrán en su interior. Por decirlo de alguna manera, dentro de las variables estarán ya creados los objetos del tipo correspondiente con todas sus características, las propiedades, métodos, etcétera, que corresponden a esos tipos de objetos. Si no la usara, simplemente estaría indicando que esas variables serán de ese tipo, pero antes de usarlas, en el código deberé asignarles un objeto con la instrucción set. Yo prefiero hacerlo así, de esta manera ya las tenemos listas para ser usadas. Lo hago todo en una sola línea. La variable características conexión es de tipo string. Cuando abramos la conexión a la base de datos con la variable conexión, deberemos indicar, entre otras cosas, a qué base de datos me quiero conectar. Esto se hace con lo que se llama cadena de conexión. Esto no es más que un texto que indica las características o propiedades que tendrá la conexión. Dentro de esta variable crearemos esa cadena que posteriormente usaremos junto con la variable conexión. La última variable es una variable de tipo string. Contendrá la instrucción SQL que ejecutaremos para acceder a la base de datos y sacar los datos de producción. ¿Qué es esto de instrucción SQL? Bueno, el SQL es un lenguaje que permite crear sentencias con las que, por ejemplo, se puede extraer datos de una base de datos. Es un lenguaje más o menos estándar que prácticamente todos los tipos de base de datos entienden. Digo más o menos estándar porque cada base de datos añade sus pequeños detalles, pero lo principal podemos decir que es similar en todos los tipos de bases de datos. Este lenguaje permite realizar todas las operaciones que podemos necesitar en una base de datos, desde seleccionar datos, modificar, eliminar, actualizar, creación y modificación de la estructura de la base de datos, todo. Si sabemos SQL, podemos comunicarnos con prácticamente el 100% de las bases de datos existentes. En nuestro caso, crearemos una instrucción SQL que extraiga los datos de producción de la base de datos que le indiquemos en la variable conexión. Esta variable creará una conexión con las propiedades que le indiquemos en la variable características conexión. Los datos que se puedan devolver como resultado los almacenaremos en la variable datos producción. De forma reducida, simplificada, este es el trabajo que realizan las cuatro variables. Seguimos escribiendo más código. Estas dos líneas ya las conocemos. Desactivamos el refresco de la pantalla para que no se vea cómo se produce la importación de los datos. Y en la segunda línea seleccionamos la hoja datos para asegurarnos que los datos se importan en la hoja correcta. Continuamos escribiendo más código. En esta línea de código asigno a la variable instrucción SQL la sentencia SQL que se ejecutará para extraer los datos de la base de datos. Cuando queremos extraer datos debemos utilizar una instrucción select de SQL. Vamos a explicar los detalles de esta instrucción.
Después del select, debo indicar qué información quiero que me devuelva la instrucción. En este caso le indico que me devuelva los campos que contienen la información de la fecha, planta, país y unidades de las producciones guardadas en la base de datos. A continuación, con from, le indico la tabla de la que queremos extraer esos datos. En este caso es la tabla que vimos hace unos minutos, la tabla llamada TBL producción. Después, con order by, le indico que me devuelva los datos ordenados. Primero los ordena por el campo en el que se almacena la fecha de la producción y a continuación por el país de la producción. Ahora mismo, en esta línea, lo único que hemos hecho es crear la instrucción. Solo es un texto que después utilizaré para extraer los datos, nada más. Por sí sola no hace nada. Si, por ejemplo, quisiéramos sacar solo los datos de un determinado país, deberíamos cambiar esta instrucción SQL, colocar un criterio. Más adelante en el blog dedicaré sesiones al lenguaje SQL en el que explicaré estos detalles. Seguimos escribiendo más código. En esta línea, creamos la cadena de conexión que posteriormente usaremos junto con la variable conexión para acceder a la base de datos. Dentro de esta cadena, de este texto, indicamos dos cosas, dos propiedades. La primera, provider. Con ella le indico qué proveedor de datos, de acceso a datos, quiero utilizar para acceder a la base de datos. Un proveedor de datos es un software instalado en el equipo que permite acceder a un tipo concreto de base de datos. Dependiendo del tipo de base de datos a la que queremos acceder, puede variar. Incluso puede darse la situación de no tenerlo instalado y tener que hacerlo nosotros. En este caso le indico que utilizaré el proveedor de acceso a datos de Access 2007. A continuación, con la propiedad DataSource, le indico dónde está y cómo se llama la base de datos a la que voy a acceder. Indicamos la ruta donde está guardada la base de datos. Para empezar a desarrollar esta parte del ejercicio, hemos quedado que buscará la base de datos en la misma carpeta en la que está el libro de Excel. Esta información la conseguimos con la propiedad path del objeto thisWorkbook. Esta propiedad me devuelve la ruta en la que está guardado el documento. A lo que me devuelva le añadimos el nombre de la base de datos que os he dejado para descargar en el blog, que se llama producción ACCDB. Bueno, pues ya tenemos todo lo necesario para realizar la conexión y extraer los datos. Vamos a seguir escribiendo código. En esta línea abrimos una conexión con la base de datos. Utilizamos el método open de los objetos addb.connection para abrir la conexión. Este método tiene un argumento llamado connectionString, que me permite indicar una cadena de conexión para acceder a una base de datos. En este caso le asignamos el contenido de la variable características conexión en la que hemos preparado esa cadena en la línea anterior. Este método tiene más argumentos, pero para este ejemplo no son necesarios. Seguimos con más código.
Ahora llega el momento cumbre. En esta línea es donde realmente extraemos los datos. Utilizamos el método open de los objetos record set. Este método permite ejecutar la petición de datos y si hay datos para devolver los almacenará dentro de la variable de tipo record set. A este método le pasamos dos argumentos. El primero, source, nos permite indicar el método que vamos a utilizar para extraer los datos. En este caso indicamos la instrucción SQL que hemos creado previamente. Hay más posibilidades, por ejemplo podría indicar el nombre de una tabla de la base de datos y que me devuelva su contenido. Pero para nuestro ejemplo esta es la opción que nos sirve. En su momento ya crearé una sesión en la que explicaré todas estas posibilidades con más detalle. En el segundo, en Active Connection, indicamos la conexión que se va a utilizar para extraer los datos. En este caso usamos la variable conexión que acabamos de abrir en la línea anterior. Así sabe en qué base de datos tiene que ejecutar la instrucción SQL. Bueno, pues hasta este punto ya hemos hecho el trabajo más importante. Si hay datos de producción para devolver de la base de datos, estos ya estarán dentro de la variable de tipo record set, la variable datos producción. Ahora debemos comprobar si realmente se han devuelto datos y si es así, copiarlos a la hoja datos. Si no es así, mostraremos un mensaje indicando que no había datos para importar. Vamos a escribir el siguiente código. Como os acabo de decir, antes de intentar copiar los datos importados, comprobamos si realmente hay datos para copiar. Puede que accedamos a la base de datos, pero esta tener la tabla vacía, sin datos. Esto lo podemos deducir de la siguiente manera. Los objetos de tipo record set tienen una propiedad llamada EOF, end of file. Esta propiedad puede tener dos valores, true o false. Es una propiedad booleana. Si tiene como valor true, significa que ya hemos llegado al final del record set, que ya no hay más datos dentro. Si esta propiedad está con el valor true nada más abrir el record set, significa que al ejecutar la instrucción SQL no ha devuelto datos, está vacío. Si es así, muestro un mensaje indicando que no había datos para importar. Si no es así, si la variable EOF tiene el valor false, significa que todavía no se ha llegado al final del record set. Por lo tanto, sí que contiene datos y le indicamos que los copie. Para copiarlos, utilizamos el método copy from record set de los objetos de tipo celda, de los objetos range. Este método tiene un argumento que nos permite indicar un record set del que sacar los datos para copiar al rango que indiquemos, en este caso la celda A2. De esta manera ya tenemos los datos copiados en la hoja. Vamos a finalizar con el código. Bueno, pues todo el trabajo duro ya está hecho. Ahora en estas líneas vamos acabando con el código y cerrando detalles que no conviene dejar abiertos. En la primera línea cerramos la conexión que habíamos abierto con la base de datos. Las conexiones a bases de datos no son un recurso infinito en el sistema y en cuanto no la necesitemos deberíamos cerrarla. Utilizamos el método close de los objetos ADODB connection para hacerlo. En las dos últimas líneas asignamos el valor nada, nothing, a las variables ADODB que hemos utilizado. De esta manera ayudamos a que el sistema recupere todos los recursos que hayan podido ser utilizados, principalmente memoria. Bueno, pues ya está. Ahora llega el momento de probar el código. Antes de hacerlo, vamos a la hoja datos en Excel y borramos los datos que contiene la hoja datos. Así comprobaremos que realmente se importan los datos con nuestro código.
Cuando lo hagamos, volvemos al editor de Visual Basic, nos vamos a situar dentro del procedimiento que acabamos de crear y lo ejecutamos. Bueno, tenemos un problema. No se ha encontrado el proveedor especificado, es posible que no esté instalado correctamente. Seguramente será que en esta línea he cometido algún error. Vamos a investigarlo. Bueno, el error está aquí. Es un error de sintaxis. Es que en vez de un punto he puesto 2 puntos, me he confundido de tecla. Vamos a parar la ejecución del procedimiento y vamos a probar de nuevo. Nos situamos dentro y ejecutamos de nuevo. Parece que ahora todo ha ido bien. Vamos a comprobar si ha funcionado. Nos vamos a Excel. Y aquí tenemos nuestros datos importados. Ha sido un proceso largo, pero ahí lo tenemos. Bueno, pues ya está. Un ejemplo de cómo importar datos de una base de datos externa a Excel. Utilizando la misma tecnología ADO, hay más maneras de importar los datos. Por ejemplo, en lugar de crear una instrucción SQL como hemos hecho en el ejemplo, podríamos utilizar una consulta ya creada en Access. Pero esto lo dejaremos para sesiones posteriores que dedicaremos a ese tema en exclusiva. El código, tal y como lo tenemos, es propenso a que pueda dar problemas. Por ejemplo, no controlamos si la base de datos existe. Si no la encuentra, nos aparecerá un error en tiempo de ejecución, pero como siempre os digo, esto lo iremos arreglando, no os preocupéis. La siguiente sesión la dedicaremos a solucionar algunos de los detalles que hemos ido dejando pendientes y por fin conseguiremos automatizar todos los procedimientos que ahora mismo tenemos que ejecutar de forma manual, como acabo de hacer con este. En esta sesión también veremos cómo personalizar la cinta de opciones y cómo crear nuestras fichas con nuestros propios botones. Añadiremos un botón que al ser pulsado importará los datos al documento de Excel. Con este botón se automatizará todo. Bueno, pues nada más. Cerramos Excel. Guardamos los cambios. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver los vídeos.